título a este mensaje: la bendición centuplicada. ¿Puedo decirlo conmigo? La bendición centuplicada. Y quiero comenzar leyendo en Génesis 26, Génesis capítulo 26, versículo 1 al 6. Vamos a leer acá una historia que tiene que ver con Isaac. Isaac fue hijo de Abraham y fue padre de Jacob. Dentro de esos tres patriarcas que fueron los primeros, y de ellos salió toda la nación de Israel. La verdad es que Isaac en la Biblia es el que pasa más desapercibido, o del que menos habla la Biblia. Tenemos mucha historia de Abraham, tenemos historia de Isaac, pero más bien como hijo, no tanto él como protagonista de la historia o de la escena, sino más bien Abraham. En el caso, por ejemplo, cuando Isaac iba a ser sacrificado, siempre hablamos de Abraham y cómo él obedeció a Dios en el sacrificar a su hijo, y a veces nos olvidamos un poquito de Isaac. Y después también la Biblia nos habla mucho acerca de Jacob, toda la vida de Jacob, y en Jacob se produjo los 12 hijos de Jacob, fueron después las 12 tribus de Israel, etc. Y la verdad es que Isaac aparentemente que tuviera menos preponderancia en la historia de Israel que Abraham y que Jacob. Pero no es así de ninguna manera, porque Isaac fue un hombre tremendo, hombre de Dios, que tomó decisiones muy importantes y que Dios lo bendijo impresionantemente. Y de hecho fue un hombre muy poderoso en su generación, en su época. Y por ejemplo, él se casó con Rebeca, su esposa, era estéril. Los tres patriarcas se casaron con mujeres estériles, así que la nación de Israel fue un triple milagro, ¿sí o no? Yo creo que ahí fue un milagro del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Porque Abraham, Isaac y Jacob, entonces él por 20 años dice que él oró por su esposa para que pudiera darle a luz hijos. Y al final Dios hizo el milagro. Así que fue un hombre de fe y fue un hombre de obediencia también. Lo vemos, y yo muchas veces cuando he hablado de ese capítulo del sacrificio de Isaac, que al final terminó no siendo, siempre hablamos de Abraham, pero Isaac tuvo mucho que ver, porque Isaac ya era un adolescente en ese momento, y yo creo que él ya desde ese tiempo demostró su sujeción, la sujeción a su padre Abraham. Pero siempre que uno se sujeta a una autoridad puesta por Dios, natural, en última instancia te estás sujetando a Dios. Vos honrás a tu autoridad espiritual, pero Dios la toma como honra para Él, porque Él es el que puso esa autoridad sobre vos. Amén, hermanos. Por eso cuando la Biblia dice honra a tu padre y a tu madre y vivirás largos días, ahí está la bendición de Dios, porque tu papá y tu mamá no te pueden hacer vivir más días, pero Dios sí. Pero si vos honras a tu padre y a tu madre, que son autoridades que Dios ha puesto sobre vos, entonces estás honrando al Señor. Amén. Y el que honra, recibe honra. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Puedo decirlo conmigo? El que honra, recibe honra. Y así es. Y eso es, hermanos, una condición sine qua non. No hay otra manera. Cuando vos honrás, cuando vos respetás, cuando vos, es lo que vuelve para vos y es lo que recibís para vos. Por el contrario, el que deshonra termina siendo deshonrado siempre, porque Dios es el que está en control de todas las cosas. Amén. Muy bien, así que dicho esto acerca de Isaac, leamos esta historia, capítulo 26, versículo 1 hasta el 6. Dice así, versión Reina Valera, 1960. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Así que esta es como una segunda crisis, ¿no? Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto,
habita en la tierra que yo te diré. Repito acá y remarco, y lo he puesto en negrita acá en mis notas, no desciendas a Egipto. ¿Puedo decirlo conmigo? No desciendas a Egipto. Vamos a decirlo en argentino, no descendamos a Egipto. Amén. Fue la instrucción del Señor, porque donde se encontraban, en la tierra de Canaán, había crisis, había una hambruna muy fuerte, se cree que provocada por la sequía, ¿no? Sequía, no llovía, entonces había un problema grave, escasez, crisis profunda. Entonces parece que Isaac tenía la idea, ya en los días de Abraham, de su padre, había ocurrido lo mismo, una crisis parecida, y Abraham lo que hizo es bajar a Egipto. Y en Egipto tuvo grandes problemas y de hecho tuvo que salir huyendo de ahí. Ahora en el caso de Isaac, otra generación está en el conflicto, está en el problema y tiene la idea de ir a Egipto. Egipto era una nación poderosa en ese momento, no como en los días de la liberación de Moisés, que era la primera potencia mundial, pero sí era un lugar donde había una ciudad, había una concentración de gente más grande, humanamente había un poquito más de posibilidades. Ahora, Dios le prohíbe a Isaac que vuelva a Egipto. No desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré. Amén. Dos cosas le promete el Señor. Una, su presencia, y otra, su bendición. Amén. Puedo decirlo conmigo, su presencia, estaré contigo y te bendeciré. Porque a ti, a tu descendencia, daré todas estas tierras. Y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras. Y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Así que Dios le da acá una bendición y le da una promesa a Isaac muy parecida a la que le había hecho Abraham también. Así que esa bendición, esa palabra de Dios que recibió Abraham, ahora la estaba recibiendo Isaac. Amén. Porque Dios es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Amén. Amén, hermanos. Dios no tiene nietos. Diga conmigo, Dios no tiene nietos. Dios tiene hijos. Y yo doy gloria a Dios porque yo un día conocí al Dios de Nereo cuando yo era chiquito, en mi casa. Era el Dios de mi papá y nosotros recibíamos las bendiciones como hijos. Pero hoy yo ya soy un adulto y ahora yo experimentaba hace rato ya al Dios de Marcos. Amén. Y mis hijos han conocido al Dios de Marcos y tendrán que conocer al Dios de Daniel, ¿no? De Elías, de Yemina, en su propia relación, en su propia comunión y en las palabras que Dios les dé a ellos también. Amén. Amén, hermanos. Lo mismo deberá ocurrir con tus hijos. Y aunque Dios les hable a ellos particularmente, tendrá mucho que ver con las decisiones y con las palabras que te haya dado a vos también, porque la bendición de Dios, hermanos, va y traspasa hasta 1000 generaciones, dice la palabra. Amén. Fíjate qué tremendo. En cuanto a la iniquidad, la palabra dice que la iniquidad visita hasta la 4ª generación. Ahora, esos son los patrones que nosotros entendemos que se repiten de generación en generación. Pero la bendición de Dios traspasa hasta 1000 generaciones. Amén. ¿Cuántos me dicen amén? Ese es el poder de Dios, ¿no? Infinitamente mayor que el poder del reino de las tinieblas. Amén, hermanos. Dale un aplauso al Señor, aleluya. Gloria a Dios. Así que número 1, aplicándolo a nosotros, no descendamos a Egipto. No desciendas a Egipto. Egipto representa el mundo, la vieja vida, el pecado. Una vida lejos de Jesús, apartarse del Evangelio y de la iglesia. Cuando nosotros tenemos esa tendencia o cuando nos vienen esas ideas, cuando hay crisis, en momentos de presión, en momentos donde la cosa está, tenemos problemas, tenemos dificultades, ¿no? Y entonces parece que nos desacomoda, se nos mueve el piso de alguna manera en la casa, en la familia, en el trabajo, en la economía, una enfermedad, un diagnóstico horrible que viene, se te sacude, ¿no? La estantería y de repente a veces la tendencia nuestra es volver
vamos a decir, a las viejas andanzas nuestras, ¿no? En el mundo, porque estamos obedeciendo a Dios, estamos acá honrando al Señor, estamos intentando caminar bajo la voluntad de Dios, pero surgen inconvenientes, surgen problemas, por supuesto. Amén. En el mundo tenemos aflicciones. ¿Sabían esto, hermanos? Claro que lo sabemos, ¿no? Hay dificultades, pero no se te ocurra por nada volver a Egipto o descender. Me gusta cuando dice descender. Lo dice por un tema geográfico, ¿no? Pero nosotros lo entendemos espiritualmente también, ¿no? No desciendas a Egipto. No vuelvas a la vieja vida, hermano querido. No te apartes del Señor, no te apartes del camino del Señor, porque eso es descender en la vida. Eso es otra vez ir a una condición más baja. Amén. Puedes tocar al que tenés al lado y decirle, no desciendas al mundo, no vuelvas. No vuelvas a las viejas prácticas. Que a lo mejor decir, bueno, tengo un problemón acá, ¿cómo zafo de esto? Si haciendo las cosas bien es más difícil a veces, aparentemente es más difícil. Nunca es más difícil, hermano. A lo mejor diciendo la verdad, me voy a meter en un lío tremendo, más vale vuelvo a una vieja práctica que yo tenía antes, que era mentir, que era manipular, engañar. Y a veces volvemos. Eso es volver a Egipto. Amén. Estábamos siendo fieles al Señor y vuelvo otra vez a hacerle infiel, a desobedecerle. Entonces, en tiempos de presión y de dificultades, muchas personas sucumben y se apartan del Señor y de su voluntad. Nosotros vivimos hoy en un mundo que está en crisis. Una crisis de valores, inseguridad, inestabilidad. Imagínense que nuestros gobernantes, hermanos, han sido financiados por narcotraficantes, ¿no? O están en sospecha, otros claramente ya declarados. Pero esos son los líderes que tenemos nosotros. Imagínate los valores que tienen, ¿no? Siendo financiadas las campañas políticas por narcotraficantes, gente que se dedica a arruinarle la vida a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, impunemente. Y ahí tenemos el liderazgo de nuestra nación involucrado en estas prácticas. ¿Estamos en crisis, sí o no, hermanos? En nuestra nación hay una inestabilidad tremenda. Yo estoy rogando ya que pasen las elecciones de una vez. Yo creo que las elecciones al final es la democracia que tenemos nosotros, que es una democracia que hace agua por todos lados. A veces las elecciones son un problema para el país. Porque los gobernantes no gobiernan, se centran en las elecciones. Todo se paraliza, el comercio se paraliza, todo están expectantes, se genera inseguridad, ¿no? Y todos están enfocados en las elecciones en vez de estar enfocados en solucionar los problemas del país, ¿sí o no, hermanos? Cada uno queriendo ganar. En el nombre de Jesús, aunque estemos en un país en crisis, hermanos, aunque estemos en una situación difícil, yo no sé cómo es la situación de tu casa, aunque estés viviendo a veces dificultades económicas, lo que sea que estés pasando, hermano, por nada del mundo desciendas a Egipto. No te salgas de la voluntad de Dios, no te salgas del propósito de Dios. Si has decidido seguir a Cristo, ¿no? Como dice la canción, no vuelvo atrás, ¿no? No volvemos atrás, hermano, ni para tomar impulso. Amén. La cruz delante, el mundo atrás, dice esa canción, ¿no es cierto? Así vivimos nosotros. Pase lo que pase, hermano, nos vengan los golpes que nos vengan, a veces injusticias, a veces situaciones inesperadas, cosas de las que nosotros no tenemos nada que ver, accidentes. Hermanos queridos, no volvamos atrás. Amén. La cruz delante. Esa es nuestra visión, ese es nuestro objetivo. Amén, hermanos. El mundo ya ha quedado atrás en el nombre de Jesús. Amén. No descender a Egipto es no buscar soluciones fuera de la voluntad divina, de la voluntad de Dios. No busques soluciones, no busques atajos, no busques cortar camino por otro lado. No, es la voluntad de Dios. Ese es el camino, cueste lo que cueste. Y vamos a llegar a buen puerto, vamos a llegar a buen destino. Siempre está latente en nosotros la posibilidad de retornar a Egipto. Hermano, quiero decirte esto, siempre va a estar ahí la oportunidad, ¿verdad? La Biblia dice, cuando en los primeros capítulo 4 de Génesis, habla de cuando Caín pecó matando a su hermano.
Y dice ahí la palabra, el pecado siempre está a la puerta. Y siempre vamos a tener esa posibilidad, ¿no? Esa opción. Ahora, vos tenés que estar determinado. Porque cuando todo va bien, a lo mejor no mirás esa opción. Pero cuando estás en un callejón sin salida, humanamente, ¿no? Y que solo un milagro te pueda sacar de ahí, a veces empezamos a hacer cuentas y ahí es cuando se nos viene la noche encima y algunos dicen, wow, cedo, ¿no? Y volvés a las drogas, volvés a los vicios, volvés a ahogar las penas en el alcohol, volvés a llamar a esa muchacha que ya habías cortado con ella, pero es la única que me puede escuchar y entender. Mentira del diablo. Es la única que te va a sacar del propósito y de la voluntad del Señor, ¿sí o no? Amén, hermanos. O el muchacho, o lo que sea, o el negocio, en el nombre de Jesús. Y tengamos en cuenta, hermano, que lo que dice la palabra, cuando alguien ya está en el Señor y ha sido limpiado por el Señor, cuando la casa ya está en orden, hermano, cuando ya todos los demonios han salido, los espíritus han huido, si vuelve a darle lugar, la palabra dice que el estado viene a ser 7 veces peor. Porque ese espíritu que salió anda dando vueltas y busca 7 peores y se vuelve a meter en la casa. Por eso el postrer estado de alguien que se aparta del Señor viene a ser 7 veces peor que el anterior. Así que la profundidad, el descenso a Egipto es mucho mayor todavía. Amén, hermanos. Tenemos que mantenernos acá. ¿Cuántos me dicen amén? En la voluntad del Señor, en el propósito de Dios. Amén. En el nombre de Jesús. Esto me lleva al punto número 2. Primer punto, no desciendas a Egipto. Punto número 2, quédate en Gerar. ¿Puedes decirlo conmigo? Quédate en Gerar. Fue lo que hizo, obedeciendo a la palabra de Dios. El versículo 3 dice, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, dijo el Señor. Fíjate que no le dijo, quédate acá, que te voy a... Sí le promete que le va a dar la tierra, pero en ese instante no se la dio. Dijo, acá vas a estar como forastero, todavía vas a estar deambulando un tiempo, todavía no venía la seguridad total, pero la seguridad total no estaba en la tierra, hermano, la seguridad total estaba en la presencia de Dios con él. Yo estaré contigo, amén, y yo también te voy a bendecir, amén. ¿Cuántos me dicen amén? Entonces el versículo 6, leamos el versículo 6 hasta el versículo 7 también. Dice, habitó pues Isaac, ¿dónde? En Gerar. No fue a Egipto, decir conmigo, no fue a Egipto. Le obedeció a Dios, era su idea. Pero el Señor le dice, no vayas, no descienda a Egipto. Entonces habitó pues Isaac en Gerar. Y después el 7 dice, y los hombres de aquel lugar le preguntaron, bueno, esta es otra historia, que nos quedamos ahí en el 6. Habitó en Gerar. Amén. Quedarse en Gerar representa obedecer al Señor. Obediencia a Dios atraerá su bendición. Amén. No lo leamos a porque nos mete en otra historia y es para otro mensaje. Quedarse en Gerar. El versículo 6, por ejemplo, habitó pues Isaac en Gerar. Ahí resume la obediencia de Isaac. Dios quería bendecirlo, pero Dios quería hacerlo en el lugar de la crisis. Esto es tremendo, hermanos, porque Dios quiere glorificarse en nuestras vidas. Amén, Gustavo, Silvina, Dios quiere glorificarse en sus vidas. Y Dios, ¿dónde lo va a hacer el Señor? Donde más evidente sea su milagro. Amén. Por eso Dios, a veces estamos en un lugar complicado y el Señor dice, quédate ahí es donde yo quiero que estés, justamente ahí. No, pero allá vamos a otro lugar, nos movemos, queremos a veces humanamente hacer nuestros cálculos. La obediencia al Señor nos llevará a la bendición de Dios. Amén. Dios quería bendecirlo y la bendición estaba en el lugar de la crisis. Así Dios se glorificaría mucho más. Amén, hermanos. Así que quédate en Gerar. Decirle que tenés al lado. Hoy te estoy haciendo hablar un montón porque yo no puedo hablar. Quédate en Gerar. ¿Qué simboliza? ¿Qué significa?
representa obedecer al Señor. Ahora, punto número 3, versículo 12, saltamos al versículo 12 y veamos lo que hace Isaac acá, que no solamente obedece al Señor, sino que acá demuestra su fe, su confianza en Dios. Y dice así, gracias Daniel. Verso 12, ¿están conmigo, iglesia? Ahí lo tenemos. Vamos a leer hasta el 14. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. ¿Qué fue lo que hizo Isaac? ¿Qué fue lo que hizo? Sembró, claro que sí. O sea, no solamente se quedó, sino que sembró. Amén. No solo obedeció al Señor en la instrucción de no ir a Egipto, quedarse en Gerar, sino que sembró, empezó a trabajar la tierra y empezó a sembrar en esa tierra. Y cosechó aquel año 100 por 1. Y lo bendijo Jehová. El varón se enriqueció, o sea, Isaac se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse, ¿cómo? ¿Cómo se hizo? Muy poderoso. Y el verso 14, y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, esto es, mucha siembra y cosecha. Y los filisteos le tuvieron, ¿qué cosa? Envidia. Los vecinos, los de alrededor, porque esta ciudad estaba al límite ahí entre Filistea y Canaán, y los filisteos empezaron a tenerle envidia, porque Isaac empezó a prosperar mucho y además estaba volviendo poderoso. Amén. Ahora, en un año, hermanos, fíjate que fue en un año la situación de Isaac cambió radicalmente. Y esto me impactó. Porque dice la palabra que él cosechó de lo que sembró 100 por 1. Diga conmigo, 100 por 1. ¿Qué significa la cosecha 100 por 1? Bueno, el título del mensaje es centuplicada. Es algo que se multiplica por 100, ¿no? Saben ustedes que en la Biblia varias veces habla de la cosecha o del fruto a 100 por 1. Por ejemplo, en la parábola del sembrador, el Señor Jesús dijo que la tierra buena iba a dar fruto a 30, a 60 y a 100 por 1, ¿verdad? 30% de la cosecha se iba a recoger, en otros casos el 60%, pero en algunos corazones y en algunas vidas iban a dar fruto a 100 por 1, o sea, iban a dar todo el fruto por el cual la palabra fue enviada a ellos. Gloria a Dios por esas vidas, tierras buenas, ¿no? Para recibir la semilla de la palabra, que dan fruto a 100 por 1. Es un proceso también en la vida del creyente. Nosotros empezamos siendo una tierra dura y vamos a terminar dando fruto a 100 por 1. ¿Cuántos me dicen amén? Dale un aplauso al Señor, aleluya. Estamos en ese proceso. Gloria a Dios. Ahora, este 100 por 1 o la cosecha centuplicada tiene que ver con eso, con recoger todo el fruto, que no se pierda nada del grano, de la cosecha, de la siega, pero también tiene que ver con la multiplicación por 100. Entonces, en el caso de Isaac, en ese año que fue milagroso, vuelvo a insistir, hermano, y a hacer énfasis en que era un año de crisis, ¿verdad? La tierra donde estaba era una tierra que estaba en crisis. Sin embargo, él tenía la presencia de Dios por causa de su obediencia y tenía también la bendición de Dios. Amén. Ahora se anima en fe a sembrar en esa tierra. ¿Qué crees vos que le dijeron o que escuchaba por ahí Isaac? No nos lo cuenta la Biblia, pero déjenme que me imagine. A mí me gusta imaginarme estas partes, ¿no? Donde la Biblia no es tan específica, porque nos habla ya del resultado. Pero ¿qué pasó cuando él empezó a sembrar, a hablar la tierra? Si estaban en sequía, estaban en crisis, hermanos. ¿Qué crees vos que le dijeron sus vecinos en ese momento? Probablemente se burlaron de él.
Probablemente le dijeron, estás loco, ¿qué haces acá? Nos estamos yendo todos para Egipto y vos te vas a quedar acá, loco, ¿no? ¿Cuántos hombres de Dios así en la palabra? Yo me acuerdo siempre y lo tengo presente, muchas veces hablo con mi esposa y digo, uno de los héroes míos de la Biblia es Noé. Porque el hombre tardó 100 años en construir un arca cuando no llovía. Y yo me imagino esos 100 años, los vecinos, los amigos diciendo, Noé está más loco que una cabra. Está chiflado, ¿no? Algo raro le pasó. Y me imagino a los hijos y me imagino a la esposa por momentos, ¿no? ¿Qué te parece? Los esposos acá, cuando vos tenés ahí un objetivo, hay algo que Dios te ha mostrado y hay días que estamos todos para adelante, pero por ahí cuando tuvo que invertir, en el caso de Noé, por ejemplo, en el arca, tiempo, esfuerzo, dinero incluso para la madera, para meter a los hijos, a la familia en ese emprendimiento, una locura de 100 años. Pero el día que empezaron a caer gotas, hermanos queridos, todos los que lo criticaron, todos los que se burlaron de él, todos los que quizás lo llamaron loco, empezaron a correr al arca y a golpear la puerta, ¿no? Para ser salvados. En el nombre de Jesús. Quiero decirles que el Señor nos va a llevar a hacer locuras en estos días, pero su presencia está con nosotros. Amén. Y su bendición y su favor está con nosotros. Y aunque muchas cosas parezcan locuras y a veces haya crítica, haya murmuración, a veces haya gente que se pone en contra, en el nombre de Jesús, animate a obedecerle a Dios, mantenete en el lugar que Dios te dijo. ¿Cuántos me dicen amén? Porque ahí estará la bendición de Dios. Y aunque la tierra esté seca, aunque haya crisis, aunque vivamos en el país que vivamos, hermanos, pase lo que pase el 26 en las elecciones, Dios está con nosotros. ¿Cuántos me dicen amén? Dale un aplauso al Señor, aleluya. No importa lo que pase, lo importante es que vos estés en el lugar que Dios te dijo. En el lugar que Dios te dijo y sembrando. Sembrando. 100 por 1 se refiere a la multiplicación por 100. Así que yo hacía un cálculo muy obvio, hermano, porque para los números no soy muy bueno. ¿No? ¿No es cierto, Walter? El viernes estábamos haciendo números ahí con Walter y mi esposa y Walter iban ahí a toda velocidad haciendo los números y yo estaba ahí con el ábaco, ¿no? Yo no soy muy bueno para los números, pero tengo fe, hermano. Lo mío es la letra. Ahí yo leo y me imagino y me hago unas películas. Ahora vos me pones números y se me ata la rama. Pero algo hemos aprendido. Y si yo siembro un grano, pongámoslo en el caso de Isaac, ¿no? Si Isaac sembró un grano ese año, ¿cuánto fue la cosecha de un grano? Si es centuplicada, ¿cuántos serían? 100 granos, ¿verdad? Lo que recogió fueron 100 granos. Ahora, si él sembró 100 granos, ¿cuánto sería la cosecha? Si sembró 100, recogió 10,000 granos, ¿no? Eso sería multiplicado por 100. Si sembró, en el caso de que él hubiera sembrado 10,000 granos, que ya es una cantidad mayor, lo que él recogió ese año fue 1,000,000 de granos, ¿no? Y si él sembró 1,000,000, si lo que sembró fue 1,000,000 de granos, entonces lo que recogió fueron 100 millones, 1,000,000 por 100 millones, ¿verdad? Y así sucesivamente, pero en millones, si en el caso de que hubiese sembrado, no sé, la Biblia no nos dice la cantidad que sembró, pero sí nos dice que en un año él se le multiplicó por 100 lo que sembró. Y también nos dice la Biblia que en ese año se hizo muy rico, tal es así que le empezó a generar envidia a los demás. Amén. Prepárate, hermano, tocar que tenés al lado y decirle, prepárate porque te van a envidiar. Amén. Porque cuando uno le va mal no te envidia a nadie, no tenés ningún problema con la envidia. Pero cuando te empieza a ir bien, hermano, ay, los mismos que te animaban, los mismos que oraban por vos, después ya no quieren orar tanto porque ya le brota el celo, pero eso es de la carne, ¿no?
En el nombre de Jesús. No seas vos el envidioso, ¿no? En el nombre de Jesús. Pero Dios nos va a prosperar y Dios va a prosperar a los justos. Y Dios va a prosperar a los que le obedecen y a los que se arriesgan también, porque esto fue un riesgo. Isaac arriesgó todo lo que tenía y Dios lo bendijo y se lo multiplicó por 100. Amén. Así que el gran secreto de la prosperidad, hermanos queridos, es siempre sembrar. Bueno, en primer lugar obedecer, estar en el lugar donde Dios te ha dicho que estés, sea tu trabajo, sea el lugar, vamos a hablar de la familia, en el lugar donde Dios te ha establecido. Hablemos con la persona que Dios te ha puesto, en el caso del matrimonio, de una relación, el lugar, en el caso de la iglesia, en la congregación donde Dios te ha puesto, hermanos queridos. Pero no es suficiente con eso. Estar en el lugar donde Dios quiere que estemos es importante, claro que sí, pero no es suficiente, porque hay que estar en el lugar y hay que también sembrar en el lugar y sembrarse en ese lugar. Amén. Porque eso es lo que va a traer la multiplicación, la bendición centuplicada, como le he llamado en este mensaje. Amén. ¿Cuántos quieren ese tipo de multiplicación en la vida? La multiplicación centuplicada. En todo lo que vos hagas, sembrás tiempo, sembrás esfuerzo, sembrás en la lectura de la palabra, en los tiempos de comunión con el Señor. Esos son siembras para nosotros, siembra para el Espíritu, ¿no? Y vas a cosechar bendición de Dios. Siembra para la carne y va a cosechar corrupción. Amén. Entonces estamos en su presencia, estamos ahí, hermanos queridos, y sembramos nuestra vida, ahí derramamos nuestro corazón, invertimos nuestra atención en el nombre de Jesús. Los hermanos que están en la escuela bíblica, ahora tenemos examen esta próxima semana. Siembra ahí, hermano, tiempo, lectura, estudio, ¿no es cierto, Sergio Luz? En el nombre de Jesús. Porque eso va a dar fruto a 100 por 1. ¿Cuántos me dicen amén? Amén, amados. Y Dios nos va a bendecir y Dios ve. No te conformes. Y aquí hay un paso más. No nos conformemos solo con estar. Solo, bueno, yo estoy acá. Dios me dijo que esté acá. Pero si no te sembrás, si no arriesgás, si no invertís en el lugar, hermano querido, por más que estés ahí, no vas a recoger fruto. Amén. Imagínate que Isaac se hubiese quedado ahí en Gerar, pero que no hubiese trabajado la tierra y no hubiese hecho todo lo que hizo. Hubiese pasado desapercibido. Se hubiese dejado quizás llevar o invadir por la misma crisis de la situación del lugar. Y a veces creo que acá está el punto, hermanos queridos, donde hay mucha gente que obedece al Señor y después, como no ve el fruto, se termina enojando con el Señor. Dice, pero si yo obedecí, pero si yo hice esto otro. Pero lo que Dios nos está pidiendo es siembra. Amén. ¿Cuántos me dicen amén, hermanos? ¿Se entiende? Decir conmigo, siembra. Porque el secreto de la prosperidad en todo lo que hagas, si yo tomo esta iglesia, hermanos, como pastor, tengo que sembrar mi vida acá. Porque no hubiese sido suficiente con venir y decir, bueno, yo vine. No, tengo que invertir, tengo que trabajar, tengo que esforzarme, amén, tengo que arriesgar. Y eso es lo que trae fruto. En el área en la que vos trabajes, en el área que sirva, en el negocio que emprendiste, en el oficio, en lo que sea, hermano, en la familia, que es un proyecto que estás invirtiendo ahí, hermano, hay que sembrarse en el nombre de Jesús. Y tiene que ver con trabajo, con esfuerzo y con riesgo también. Amén. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Sembrarse es morir a uno mismo. Repito, sembrarse es morir a uno mismo. Cuando la Biblia habla de Jesús, Jesús mismo habló del grano que cae a tierra y muere. No dice solo el grano que cae a tierra, sino que también muere. Ese es el que va a llevar mucho fruto. Amén. Así que tenés que morir. Decí conmigo, tengo que morir. Eso es sembrarse, es morir a uno mismo, ¿no? Negarse en muchas ocasiones a lo que uno quiere, tiene que ver ahí con la disciplina, etcétera. Sembrarse es morir a uno mismo, es dar el mensaje del Evangelio, pero no solamente predicar el Evangelio, sino ser el Evangelio. Eso es
sembrarse, predicar el evangelio, pero también ser el evangelio. Predicar el mensaje, pero ser el mensaje. Eso es vivir el mensaje, que la gente lo vea. Amén. Ayer predicamos el evangelio, gloria a Dios, y eso es importante. Pero tenemos que ser nosotros, nuestras vidas son cartas abiertas y la gente tiene que leer ahí el evangelio en nuestras vidas. ¿Cuántos me dicen amén? No sirve de nada estar en un púlpito, predicar, si después yo vivo la vida y no me estoy negando a mí mismo para que sea la voluntad de Dios en mí. Ser el mensaje. También sembrarse es estar presente. Perseverar en lo que Dios habló es dar también nuestros recursos para la obra o para ese propósito que Dios nos ha mostrado ahí. Sembrar nuestros recursos es dejar a un lado lo que más amamos para cumplir la voluntad de Dios. Eso es sembrarse. Amén. Yo no sé si vos estás dispuesto. Este mensaje no es para muchos, amén, amén, por lo menos en esta parte, ¿no? Cuando uno empieza a hablar de muerte, de disciplina, de entrega al Señor, ahí los amén bajan, ¿no? Cuando uno habla de bendición, prosperidad, ahí, amén, ¿no? ¿Sí o no, hermanos? Pero una cosa no vendrá sin la otra. Por eso los aménes nuestros tienen que estar más acá, en el morir a nosotros mismos, para que Cristo crezca, para que el Señor sea visto en nuestras vidas, y entonces el favor de Dios, la bendición de Dios, todo lo demás va a suceder sin ningún inconveniente. ¿Cuántos me dicen amén? Así que mira lo que dijo estas son palabras del Señor Jesús. Jesús lo describió de esta manera en Mateo 19, 29. Mira qué tremendo estos versículos. Mateo capítulo 19, versículo 29, también nos habla de la bendición centuplicada. Dice, y cualquiera, lo leemos juntos, y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermana, o padre, o madre, aunque sea el día de la madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá, ¿qué cosa? La bendición centuplicada, multiplicado por 100. Amén. Recibirá, ¿cuántas veces? 100 veces más. Y además, como yapa, que no es la yapa, que es lo más importante, recibirá también la vida eterna. Amén. Dale un aplauso al Señor. Su palabra de Jesús para nosotros. Amén. Amén, 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 amén. Cualquiera que haya dejado lo que dejes por causa de Cristo, lo que siembres, a lo que te niegues por causa de Cristo, hermano querido, Él te lo va a devolver, y 100 veces más, 100 por 1. Amén. Fruto 100 por 1. Amén. En el nombre de Jesús lo vamos a vivir, lo estamos viviendo. Una vida bendecida por Dios, 100 veces más, y además la vida eterna. Ahora, punto número 4, hermanos. Punto número 4. Vuelve a abrir pozos. ¿Pueden decirlo conmigo? Vuelve a abrir pozos. Quiero que leamos un poquito más adelante la historia a partir del versículo 15. Versículo 15. Dice, y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, o sea, Isaac, acá sembró, recogió una cosecha multiplicada por 100, se hizo poderoso, negoció, porque con ese grano compró ovejas, compró ganado y empezó a trabajar. De hecho, hermanos queridos, Jacob, después en la siguiente generación, hijo de Isaac, es ganadero. Así que en este momento Isaac empieza otro tipo de negocios con el ganado, con las ovejas, y después su hijo también es afectado más adelante. Pero el verso 15 dice, y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces
dijo Abimelec a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Este Abimelec es el rey de los filisteos. Viene y como Isaac se estaba haciendo poderoso, le dice: apártate de nosotros. Ahora, es tremendo, hermanos, porque Dios le había dicho que no se mueva de esa tierra. Entonces, ¿qué hace Isaac? Para no entrar en guerra con Abimelec, con los filisteos, que eran una nación, él todavía no era una nación, era una familia. Entonces se mueve, pero se va al valle de Gerar. Dice: e Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Se alejó, pero no se salió del lugar donde Dios le había dicho que esté. Amén. Diga conmigo: sabiduría, inteligencia, que es también algo que nosotros tenemos que poner en marcha, poner en práctica. La capacidad que Dios nos ha dado, la sagacidad que nosotros tenemos que tener también como hijos de Dios. Amén. Mansos como palomas, pero astutos como serpientes. ¿No lo dijo el Señor Jesús? Así tenemos que ser nosotros. Amén. Dice: e Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por el nombre que su padre lo había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, encontraron un manantial. ¿Te das cuenta que Isaac seguía trabajando, seguía arriesgando? Nunca pares de sembrar, hermano, nunca pares de trabajar, de obrar, ¿no? Que no te detengan las crisis. ¿Cuántos me dicen amén? Sacudí al hermano que tenía al lado y decirle que no te detenga la crisis. No te vuelvas al mundo, en el nombre de Jesús. Y ahí, en la voluntad de Dios, donde Dios te mostró, ahí seguí invirtiendo, seguí trabajando, seguí sembrando. En este caso, ahora empezó a cavar pozos y descubrió los pozos de su padre. Pero en este momento descubren un manantial de agua. Pero cuando los siervos cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Fíjate, acá es una bendición, encuentra un pozo de agua viva. Habían trabajado ellos, pero siempre hay enemigos que vienen y quieren apagar la fiesta, ¿no? O quieren arruinarnos la fiesta, ¿sí o no, hermanos? Siempre habrá oposición, ¿puedo decirlo conmigo? Siempre habrá oposición. De hecho, el nombre Esek que Isaac le pone a este pozo significa eso, porque vinieron los pastores de Gerar, que eran filisteos, vinieron y empezaron a hacerle la guerra y a reclamar esa agua para ellos. Qué sinvergüenza, ¿no? Siempre hay un sinvergüenza que viene y quiere arruinar, ¿no? Y empieza a oponerse a lo que vos estás haciendo. Ese pozo, Esek, significa contención, inmovilización, detención. Ese es el significado de Esek. Amén. Así que cuando estamos avanzando, hermanos, cuando estamos recibiendo y aun cuando somos bendecidos por Dios a 100%, siempre habrá contención, siempre habrá algo que nos quiera inmovilizar o quiera detenernos. Le pasó a Nehemías cuando estaba haciendo la muralla, ¿se acuerdan? Milagros tremendos de Dios, poderoso el Señor, obrando milagros, pero ahí estaban un Sanbalat, un Tobías y el otro que no me acuerdo cómo se llamaba, y que se oponían y que venían y los menospreciaban, ¿no? Y ponían palos en la rueda y empezaban a levantar murmuración. El enemigo no descansa tampoco. Nosotros no paramos, pero tenemos un enemigo que es perseverante también, ¿no? ¿Sí o no? Entonces siempre intentará poner palos en la rueda, pero no debemos detenernos en el nombre de Jesús. Amén, hermanos. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Te diste cuenta? Los que están quizás en desafíos de fe tremendo, arriesgando en alguna área de la vida, que siempre hay alguien que se levanta en oposición o surgen problemas,
se rompe algo, pasa algo, hay un cambio. Bueno, lo que les conté de la pantalla, por ejemplo, el día viernes a la mañana estaba todo perfecto. Y de repente el viernes a la mañana me escriben y me dicen, no lo podemos hacer de esta manera. Se encarecía y ya no desajustaba todo el plan que habíamos. Teníamos dos opciones, o desanimarnos, venirnos abajo y aflojar, o llamarlo a Walter. No, lo llamó él. O empezar a rever la situación. Esto no nos va a detener. En ningún momento claudicó la fe, hermanos, porque es algo que Dios nos ha mostrado y es algo que ya lo vimos, hermanos, ya lo vimos y ahora en poco tiempo lo vamos a ver, ahora naturalmente, pero ya lo vimos con los ojos de la fe. Amén. Así que nada te detenga en el nombre de Jesús. Esek va a venir a nuestra vida, Esek. Detención, cosas que nos quieran frenar. Pero no debemos paralizarnos, al contrario, debemos seguir adelante. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Lo creen conmigo? Entonces, ¿qué pasó? Verso 21. Abrieron otro pozo. Diga conmigo, tengo que abrir otro pozo. Tengo que seguir trabajando. Fíjate que no entró en guerra con ellos. Sí hubo un conflicto ahí, pero me gusta porque Isaac no se complicó la vida ahí, sino que dijo, bueno, quédense con ese pozo, hagan lo que quieran. Se ve que no se quiso detener ahí con ellos y perder fuerzas ahí. Y a veces hay batallas, hermanos. Hay batallas que tenemos que pelearlas y hay campos que tenemos que defenderlos. Pero hay otros momentos donde hay que soltar, hermanos. Amén. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Soltar. Hay situaciones que hay que soltarlas. En el nombre de Jesús. Y pasar a otro pozo. Y dice, cavaron otro pozo. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él. O sea, vinieron otra vez, pastores filisteos, y otra vez el problema. Y llamó su nombre, o sea, ese pozo volvió a dar agua. Amén. Otra vez volvió la vida, volvió el agua. Y los filisteos parece que iban atrás de Isaac, queriendo complicarle la vida. Y abrieron otro pozo, también riñeron sobre él y llamó su nombre Sitna. ¿Qué significa Sitna? Sitna significa enemistad, rivalidad, hostilidad, antagonismo. Se van a levantar espíritus antagónicos y van a querer frenarnos, van a querer paralizarnos. Amén. Nosotros tenemos el Espíritu de Cristo en nosotros. Bueno, el sistema de este mundo opera en un sistema anticristo. Y todo lo que nosotros predicamos y todo lo que nosotros vivimos, los principios bíblicos, el sistema de este mundo está en contra totalmente de la palabra de Dios. Y quiere frenar la bendición de Dios y los propósitos de Dios en nuestra vida, que se van a cumplir a través de la obediencia a estos principios, a estos preceptos. Amén. Por eso el mundo predica otra cosa, el mundo tiene una contrabiblia. Y se la predican a nuestros hijos en los colegios, ¿sí o no? Ideología de género, todo lo que se está soltando, hermanos, son maldiciones sobre nuestra generación. En el nombre de Jesús, el único intento de Satanás, el diablo, es parar la obra de Dios y frenar a la iglesia. Ahora nosotros tenemos que permanecer firmes. ¿Cuántos me dicen amén? Amén, hermanos. ¿O qué le enseñan hoy a nuestros hijos en el colegio? Que todo es válido, que todo se puede, que eso de hombre y mujer, eso no es así. Que vos podés ser otra cosa, podés tener otro género, podés cambiar tu sexo, etcétera, etcétera. Complicaciones, hermanos, para los jovencitos. Hoy, hermanos, hay tantos jóvenes, adolescentes que tienen, no pueden reconocer su identidad y empiezan a dudar. Todo eso es antibíblico. En el nombre de Jesús, nosotros tenemos que levantarnos. Por eso estamos haciendo guerra, estamos batallando en estos días, porque en nuestra Córdoba, en nuestra ciudad, se quiere celebrar en noviembre. ¿Cuántos han firmado, hermanos? ¿Verdad? Que firmamos en el grupo en contra de ese congreso que se llama de niñeces trans, ¿no? Y donde se fomenta en los niños, no en los pequeños.
Nosotros como iglesia tenemos que levantarnos, hermano, y defender la palabra y los propósitos de Dios y los principios de la familia. Y el hombre, como Dios lo estableció, es la única manera de ser feliz, la única manera de ser bienaventurado en la vida. ¿Cuántos me dicen amén? Ahora, nosotros cuando avanzamos en el plan de Dios y a la manera de Dios, hermanos, habrá hostilidad, seguro. Habrá enemistad. Claro que sí. Tendremos espíritus antagónicos que se levanten en contra de nosotros, pero no nos podemos detener, tenemos que seguir adelante. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Y qué fue lo que pasó con Isaac? Es un ejemplo tremendo este pasaje para nosotros en este tiempo. Dice el verso 22, y se apartó de allí y abrió otro pozo. La tercera es la vencida, ¿no? Abrió otro pozo. Y no riñeron sobre él en este tercer pozo. Parece que los enemigos se dieron por vencidos y llamó su nombre Rehobot. ¿Puedo decirlo conmigo? Rehobot o Rehobot sería, pero es Rehobot, es en el original, Rehobot. Diga conmigo, Rehobot. Y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Amén. ¿Qué significa el nombre Rehobot, hermanos? Rehobot significa en el arameo original lugares amplios o espaciosos. Lugares amplios o espaciosos. Rehobot significa también, o tiene el sentido de una casa con muchas habitaciones. ¿Ah? Lugar amplio, no escaso, no apretados, no limitados, sino amplitud. Amén. Como una casa grande donde vos tenés lugar para cocinar, lugar para la habitación para cada uno de los chicos. Qué bonito, ¿verdad, hermanos? ¿Sí o no? Una casa Rehobot es una casa amplia, ¿no? Un buen patio, tener un buen lavadero, una plancha, lugar para planchar, lavadero, etcétera, vestidor, ¿no? ¿Qué le parece? Una casa amplia, ¿no? ¿Cuánto vale una de esas casas? Vale mucho, ¿no? Eso es un Rehobot. Y es el lugar que Dios nos quiere llevar, iglesia amada. Rehobot para restauración y vida, para la iglesia, para los que me escuchan a través de las redes. Dios nos quiere llevar a un Rehobot en nuestras vidas, pero no podemos quedarnos en el pozo de agua donde vimos el milagro de Dios, pero vino oposición. No podemos decir, wow, Dios ya no está con nosotros, vamos a irnos a Egipto otra vez. No. Hay que seguir cavando pozos. ¿Cuántos me dicen amén? Tocar que tenía al lado, sacudirlo y decirle, tenemos que seguir cavando pozos. En el nombre de Jesús, aleluya. Amén. Como ministerio, nosotros como iglesia, yo como pastor, sé lo que tengo que hacer. Tenemos que seguir abriendo iglesias en el nombre de Jesús, aunque haya oposición, aunque a veces surgen dificultades, problemas, lo que sea que pase, pero vamos a seguir abriendo pozos, vamos a seguir abriendo iglesias, ¿sí o no? Amén. Y lo vamos a hacer en el nombre de Jesús, porque es lo que Dios nos ha mandado. Y en la tierra donde Dios nos ha mandado. Y vamos a seguir sembrando nuestra vida, nuestra garganta, nuestra boca, nuestra economía, nuestros recursos, lo que tengamos, porque no es nuestro en última instancia. Sabemos que es del Señor y le pertenece a Él. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor, aleluya. Si piensas como yo, dale un aplauso al Señor. Todo lo que somos le pertenece a Dios. Rehobot, lugar amplio y espacioso. Y recién cuando se abrió ese pozo fue cuando Isaac le dijo a su casa, a sus siervos, a su esposa, dice, ahora nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. ¿Es que no los había prosperado el Señor antes? Había fructificado antes, había visto milagros del Señor, pero vino un tiempo para Isaac de estabilidad, no sin antes haber pasado por un tiempo de lucha, de prueba, de dificultades, donde una nación entera, hasta un rey vino a decirle, salí de acá, te estás haciendo muy poderoso, una nación entera en su contra. Ahora, ¿qué me demuestra esto, hermanos queridos? Que Isaac era obediente, que Isaac tenía fe, pero que esa obediencia y esa valentía lo hicieron un hombre valiente también. Amén. Y Dios necesita en estos tiempos gente valiente.
¿Cuántos valientes del Señor hay acá? ¿Cuántas valientes del Señor hay acá? Que no arrugamos, hermanos, no arrugamos ante las acechanzas y ante la oposición del enemigo, ¿verdad, hermanos? Al contrario, nosotros somos de los que redoblamos la apuesta y vamos por más, ¿no? Y el enemigo viene y nos quiere robar por algún lado y nosotros sembramos más, trabajamos más, vamos más para adelante, amén. Y Dios nos promete, como iglesia, como familias, y quiero que lo tomes, hermano, de todo corazón te lo digo, quiero que lo tomes para tu casa también, en fe. Quiero que lo tomes para tus hijos, para tu trabajo, todo lo que comprende tu vida. Tu ministerio también, si estás sirviendo al Señor en alguna área de la iglesia, el Señor tiene para nosotros un Rehobot, lugar espacioso, amplio y lugar de reposo, que también es otro de los significados de Rehobot. Amén. Lugar de reposo. ¿Puedes decir conmigo? Lugar de reposo. Lugar de prosperidad y de fructificación. Amén. Fruto al 100 por 1, multiplicado por 100 y que no se pierda nada. Amén. Aleluya. Por último, hermanos, punto número 5. Isaac edificó un altar a Jehová. Y vamos a leerlo juntos. Estoy terminando, no sé, Sergio, si quiere ayudarme, los hermanos de la alabanza. Dice el verso 24, y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Y de allí subió a Beerseba, y se le apareció Jehová aquella noche, y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre. No temas, porque yo estoy contigo, y te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia, por amor de Abraham mi siervo. Y edificó, verso 25, y edificó allí un altar, e invocó el nombre de Jehová, y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo, otro pozo más, ¿no? Abrió Isaac acá. Pero antes de abrir este último pozo, edificó un altar a Jehová y adoró al Señor. Y el Señor le habló ahí. La bendición que estuvo con Abraham está también contigo. Amén. Me decía el Señor en este último punto, el altar de adoración es la fuente de nuestra mayor bendición. ¿Puedes repetirlo conmigo? El altar de adoración es la fuente de nuestra mayor bendición. Eso es la comunión y la amistad con Dios. Eso es la cercanía con el Señor. Tenés que edificar un altar en tu casa. Tenés que volver a la comunión con el Señor. Si hay adoración, entonces habrá Rehobot. Si hay presencia de Dios, habrá Rehobot en nuestras vidas. Tiempo espacioso, tiempo de reposo. La adoración profunda e incesante traerá la bendición centuplicada de Dios. 100 por 1, multiplicación por 100. Amén. En todo lo que hagamos, en el nombre de Jesús. Quiero que te pongas de pie. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Quiero que podamos orar. Oh, bendito es tu nombre, Señor. Santo, santo, santo eres. Cerra tus ojos, hay un momento. No te distraigas, no te muevas mucho. Dejemos que el Señor ahora, el Espíritu Santo, selle o grabe la palabra en nuestro corazón. Si querés, si la crees, si querés, si no querés, no hay problema. Pero si querés lo que Dios tiene para vos en este tiempo, quiero que te pongas de pie y que puedas cerrar tus ojos y abrir el corazón. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.
no es una palabra más. Quizá para algunos inconscientemente tenga este pensamiento: bueno, es una predicación más, otra vez el pastor diciendo que Dios nos va a bendecir. Pero si lo crees de todo corazón y si aplicas y si obedeces al Señor, hermano querido, el favor de Dios estará sobre vos, sobre tu casa, y serás multiplicado y serás prosperado en todo lo que hagas, en todo tu camino. Obviamente no estoy refiriéndome solo a lo material, sino que lo que hagas dará fruto. El trabajo, la educación con tus hijos, para tus hijos, en el matrimonio, tendrás un matrimonio sólido, fortalecido, que prospera, que avanza, que crece. El amor, el compromiso, el compañerismo, en el nombre de Jesús. En el ministerio, lo que toques será multiplicado, será prosperado, en el nombre de Jesús. Lo que hagas en el trabajo, en el nombre de Jesús. El aprendizaje, la inteligencia del Señor, en el nombre del Señor Jesucristo, será bendecido, será bendecida, iglesia amada. El poder del Espíritu Santo operando sobre nosotros. Si puedes levantar tu mano ahí al cielo un momento, mientras adoramos al Señor, decirle al Señor: yo quiero obedecerte, Señor, porque ahí está la bendición de Dios, en la obediencia, en la obediencia. Decirle al Señor: no vuelvo atrás, Señor, no voy a volver para atrás. Tengo el objetivo, tengo a Cristo delante. Como decía el apóstol Pablo, todo lo he dejado para conocer más a Cristo. Todo lo tengo por basura, por alcanzar el conocimiento de Cristo. En el nombre de Jesús, ahora, danos esa fuerza como iglesia, Señor. Danos esa capacidad, Dios mío, como familia, Señor, para seguir plantados donde tú nos has puesto, Señor. No volver atrás, no volver atrás, en el nombre de Jesús. Y además, Señor, sembrar, 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 sembrar. Ese es el secreto de que algo fructifique. Si no hay siembra, nunca habrá cosecha. Pero si hay siembra en obediencia, en fe, hermanos queridos, habrá cosecha al 100 por 1. A 100 por 1. Esos son los días que vienen para nosotros. Esos son los días que vienen para nosotros. Cosecha multiplicada por 100 en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo. Ahora recibí esta palabra porque hablo de parte del Señor proféticamente. Y si hay corazones, si hay oídos que oyen la palabra del Señor, ahora multiplicación por 100. Todo lo que siembres en este próximo año será multiplicado por 100. Bendición centuplicada de Dios en nuestras vidas, en la casa, en el ministerio, en los hogares, en el nombre de Jesús. En cada área de la iglesia, en los jóvenes, en los jóvenes, en los jóvenes, en los adolescentes, en los preadolescentes, en los niños, en danza, en la alabanza, en el nombre de Jesús, servidores, multimedia, sonido, multiplicación de Dios. Habrá siembra, 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 pero habrá un tiempo de cosecha. Aleluya, aleluya. Oh, bendito Señor. Escucha, escucha, iglesia amada. Ay, porque hemos caminado en los 30 y en los 60. Pero el Señor nos lleva al 100 por 1. El Señor nos lleva al 100 por 1. Ahora oro por la iglesia en el nombre de Jesús. Métenos en ese tiempo, Espíritu Santo de Dios. 100 por 1, 100 por 1. En el nombre de Jesús. Nada nos detiene. Ni la enemistad, ni las críticas, ni la murmuración, nada nos detiene, pleitos que surgen en el nombre de Jesús. Ahora vamos a cavar otro pozo en el nombre de Jesús. Vamos a seguir cavando pozos en el nombre de Jesús. El poder del Espíritu Santo está con nosotros. Vamos a seguir sirviendo, vamos a seguir bendiciendo vidas en el nombre del Señor Jesucristo. Y lo que el Señor tiene para nosotros es un Rehobot, Rehobot, Rehobot en las casas, en las familias,
en los hogares, en el nombre de Jesús, en la iglesia. El Señor nos llevará a lugares espaciosos. Oh, lugares de reposo, lugar de prosperidad, de abundancia, en el nombre del Señor Jesús. El Señor ha visto nuestra entrega. El Señor ha visto nuestra valentía. Aleluya. Y el Señor responde. Y nos mete en un tiempo completamente diferente. En el nombre del Señor Jesús. Aleluya.